estas vigas diagonales que son muy peligrosas. Ahí ustedes están. Aquí se presenta con una cámara en cámara lenta, pero para que aprecien este cuello. Pero como ustedes apreciaron, esta falla parece de repente. Parece en este caso no colapsó dentro del campus. Pero si no los tuviera, pues eso se viene abajo, ¿no? Imagínense presencia de este tipo, pues el edificio colapsa. Por esa es la razón de que este tipo de falla pues, es muy peligrosa. Que no nos da mucho rango de pues, tomar alguna decisión. ¿Sí? Entonces, nosotros siempre vamos a evitar que la falla cortante se presente. ¿Sí? Nada más para que se den una idea, en esta figura que estamos viendo es un esquema de cómo se distribuyen los esfuerzos de compresión y de tensión en una viga. Todas las líneas que son continuas son trayectorias de esfuerzos de compresión y todas las líneas que están punteadas son los esfuerzos de tensión. ¿Sí? Entonces, si ustedes comparan esta trayectoria de esfuerzos así como de la forma en cómo presentaron las grietas, ¿qué pasó ahí? ¿Ven cómo están orientadas las grietas en este sentido? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, sí se escucha. Sí. Algo raro. Sigamos, entonces, observen cómo es la trayectoria de estas grietas que son acortantes. Entonces, vean esta figura. Si las grietas de tensión son las líneas de esfuerzo de tensión son en este sentido, son estas líneas punteadas, ¿por qué la diferencia? ¿Lo ven? Esta es la grieta de tensión, las grietas acortantes, que más o menos coinciden con la trayectoria de los esfuerzos de compresión, pero ¿por qué no coinciden con las trayectorias de los esfuerzos de tensión? ¿Alguien tendrá alguna idea? Todavía no queda claro, ¿verdad? Entonces, acuérdense de esta figura. Fíjense cómo van las grietas de tensión, las trayectorias de esfuerzos de tensión. ¿Y qué está pasando con las grietas? Las grietas, imagínense que más o menos siguen esta trayectoria que es la de las trayectorias de esfuerzos de compresión, que eso nada más es mera coincidencia. Pero ¿qué sucede? La grieta tensión, las grietas de cortante están ocurriendo casi de manera perpendicular a la trayectoria de esfuerzos de tensión. ¿Sí? Entonces ahí, ¿qué estará pasando? Bueno, más adelante, ahorita conforme vayamos avanzados se van a dar cuenta qué es lo que pasa. Bueno, entonces vamos a ver ahora el comportamiento y modos de falla cortante en vigas sin refuerzo transversal. Vamos a suponer que la viga que estamos viendo aquí en pantalla es una viga que no tiene refuerzo transversal, que no tiene anillos, que no tiene estribos, únicamente tiene acero longitudinal. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice aquí? Vamos a ver el primer caso que es por tensión diagonal, que es gracias a la tensión diagonal que las grietas acortantes se presentan, ¿sí? Entonces, a ver qué dice. Este tipo de falla se presenta cuando el concreto no es capaz de soportar el esfuerzo máximo de tensión.
y se presenta una grieta inclinada perpendicular a la trayectoria del esfuerzo de tensión. La falla se produce súbitamente al presentarse una grieta inclinada, ¿sí? Que esto fue más o menos lo que se observó ahorita en el video, ¿sí? Tenemos aparición de esta grieta de manera súbita, ¿sí? Que es perpendicular a los esfuerzos de tensión, ¿sí? Que es lo que habíamos visto. Más o menos los esfuerzos de tensión de lo que estábamos viendo en la figura, pues era algo así, ¿sí? Entonces, estos esfuerzos de tensión se empiezan a presentar, pero llega un momento en que debido a que la resistencia del concreto a tensión es muy pequeña, pues el concreto ya no resiste. Y entonces, ¿cómo demuestra que ya no resiste? Pues presentando esta grieta, que es una grieta de tensión diagonal. Pues, cuando se supera la resistencia de tensión del concreto, la tensión diagonal aparece y esa es la que provoca que se produzcan estas grietas inclinadas, ¿sí? En el caso de la figura que ustedes vieron, del video que ustedes vieron, esa viga tenía muy poco acero transversal o anillos, entonces la falla fue súbita, ¿sí? Entonces, eso mismo sucedería aquí, ¿sí? Si nada más tuviéramos la presencia de acero longitudinal, la falla por cortante sería una falla súbita. Entonces, sería una viga que fallaría por cortante y no fallaría por flexión. Seguramente la capacidad de flexión todavía es más grande que la capacidad cortante, ¿no? Pero pues, lo primero que por lo que falló pues, es por cortante. Entonces, el diseño no es adecuado, ¿sí? Siempre vamos a buscar que primero falle por flexión y no por cortante. Entonces, ese es el primer caso, ¿no? Donde no tenemos acero de refuerzo y la viga falla por tensión diagonal, ¿sí? Tenemos otro tipo de comportamiento, ¿sí? También, que es ya propiamente por el esfuerzo cortante, ¿sí? Este comportamiento, al igual que el anterior, pues nos va a presentar una grieta diagonal, ¿sí? En donde la parte superior, pues vamos a tener un aplastamiento del concreto, y aquí pues la grieta se va a ir extendiendo, dependiendo de cuánto se vaya incrementando la carga que estemos aplicando. Por ejemplo, estas cargas que son aquí cargas puntuales, ¿sí? Entonces esta grieta se va presentando, se va incrementando poco a poco hasta que alcanza, hasta que llega un momento que esta grieta pues, ya es muy grande, pues entonces se produce la falla del elemento, ¿sí? Es una grieta, el comportamiento de esta, que es también debido a esfuerzos cortantes, pues esta carga o la capacidad de esta viga es ligeramente mayor a la que vimos en el caso en donde no teníamos nada de acero de refuerzo o que fallaba por tensión diagonal. Aquí observamos esta viga y aquí observamos otra viga con otra condición de carga que es una carga puntual. Entonces, si se fijan, la grieta diagonal se empieza a presentar muy cercano a donde se tiene la aplicación de la carga y esa grieta se va extendiendo a lo largo del eje no del eje, sino del acero longitudinal que tenemos para resistir los esfuerzos de tensión, suponiendo que las vigas tienen comportamiento de flexión, ¿sí? Entonces, aquí la grieta se empieza a presentar, se va incrementando gradualmente hasta que de repente pues, la grieta ya se va hacia el acero y entonces aquí el acero pues ya pierde adherencia con la viga y pues se produce la falla, ¿no? Aquí también se puede observar que empiezan a aparecer unas pequeñas grietas a flexión, pero no aparecen, no incrementan tanto porque pues quien gana pues es la falla por cortante, ¿sí? Entonces aquí tenemos el segundo caso. Otra forma por la cual también se presenta falla por cortante es por la adherencia, ¿sí? Igual, es muy similar al caso anterior, se empiezan a presentar agrietamientos diagonales muy grandes y también se presentan cercanos al acero de refuerzo de tensión. Entonces eso provoca pues, que por pérdida de adherencia también pues, se presente la falla por cortante, que en este caso le llamamos adherencia por cortante, ¿sí? Entonces, estos son los tres casos que se pueden presentar para que ocurra una falla por cortante, ¿sí? Entonces, para un ingeniero estructurista, pues lo que menos va a querer es que esta falla se presente. Entonces, tenemos que dotar de elementos a la viga, pues para que su capacidad de cortante sea muy alta y no vaya a fallar
por esta condición de carga, por este tipo de esfuerzo, ¿sí? Entonces, la misión de diseñar para resistir fuerzas cortantes, pues es evitar que se presente la falla por cortante, ¿sí? Entonces, ustedes están viendo ahorita cómo se presentan estas grietas diagonales. Y entonces, por eso es la razón que para resistir estas grietas, para que estas grietas diagonales no se presenten o tarden mucho en presentarse, es que colocamos los estribos, ¿sí? Los estribos nos van a ayudar a que estas grietas se retarse su aparición, ¿sí? Y mejor fallen por flexión y no por cortante. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? No, profe. No, pues sigamos. Entonces regrese. Acuérdense cómo están aquí las grietas, cómo se presentan en diagonal, ¿no? Entonces, aquí les muestro en esta diapositiva lo que es el refuerzo que es transversal, o estribos, o anillos, como más se le conoce. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de colocar refuerzo transversal? Pues es incrementar la resistencia a los efectos de fuerza cortante, ¿sí? Entonces vamos a encontrar estribos inclinados o diagonales, como estos que estamos aquí. Lo más típicos que son los estribos verticales o también estribos inclinados, ¿sí? Aquí no tanto que sean estribos estos, sino más bien, perdón, aquí me equivoqué. Aquí es simplemente que se hacen una especie como de bastones o el mismo acero longitudinal, en donde ya no se necesita, en lugar de cortarlo, el acero le hacen un doblez y le dan esta forma. ¿Se acuerdan que en una viga, como los ejemplos que vimos las clases pasadas, en el centro del claro tenemos un valor de momento y en los extremos podemos tener otro valor de momento, en donde a lo mejor el acero de refuerzo que tenemos aquí, pues no se necesita tanta cantidad en este lado, o nada más, o el acero a tensión se necesita acá arriba y ya no se necesita acá abajo. Entonces, aprovechando esa posibilidad, pues es que las barras de acero longitudinal pues se doblan, ¿sí? De modo de que incrementar la resistencia cortante en donde sea de interés en la viga que estemos analizando. Entonces, se puede presentar este caso, ¿no? Aquí lo podemos ver en su sección longitudinal y en su sección transversal. Los estribos verticales pues son los más comunes, ¿no? En donde pues, se colocan anillos a distintas separaciones a lo largo de la longitud de la viga, y pues la sección transversal se visualizaría como esto que tenemos aquí. O también podemos tener estribos inclinados, ¿sí? Que serían estos que estamos aquí viendo aquí, ¿sí? Y los tipos de estribos pues tenemos varios, pueden ser cuadrados, pueden hacer una combinación de cuadrados con rectangulares, pueden ser tipo grapa, como estos que tenemos aquí, estas son una grapa, o también puede ser que sean grapas nada más así, tal cual como las conocemos, en donde aquí tiene un doblez y aquí tengo otro doblez, y no haya continuidad aquí, también se vale, ¿sí? O los convencionales. Estos estribos cerrados, pues pueden ser, seguramente serían estribos que estuvieran soldados, ¿sí? Ahora, ¿por qué tenemos estribos verticales y estribos inclinados? ¿Cuáles son los más comunes que se encuentran en la práctica? Los verticales. Los verticales, ¿verdad? Los verticales son los más comunes. Pero ¿por qué aquí nos presentan también la posibilidad de tener estribos inclinados? ¿Por qué creen? Porque el esfuerzo a tensión está en diagonal. Porque el esfuerzo, atención, ¿qué? Porque el esfuerzo a tensión se presenta en diagonal. Porque el esfuerzo, atención, se presenta en diagonal. Más o menos. ¿Se acuerdan cómo aparece la grieta? Las grietas acortantes. Sí, inclinadas. Van inclinadas y más o menos siguen estas trayectorias, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. Sí. ¿No?
Aquí están. Vean cómo son las grietas acortando. Entonces, tienen esa inclinación. Y entonces, si estos son los estribos, ¿cómo son los estribos? Son perpendiculares a lo largo de la grieta, las grietas verticales. Entonces, pues entre más se forme, más cercano esté el ángulo entre la grieta y los estribos a 90 grados, pues el estribo o el acero transversal va a tener un mejor comportamiento, ¿sí? Pero ¿qué pasa ahora cuando tenemos esto acá? Cuando tenemos estribos verticales, pues aquí ya no sé, casi está muy alejado de que sean 90 grados, ¿verdad? No lo puede ser, no pueden ser 90 grados el ángulo que se forme entre la longitud de la grieta y el estribo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el estribo más efectivo para resistir fuerzas cortantes? ¿El vertical o el inclinado? De acuerdo a lo que estamos observando aquí. Podría ser el inclinado, ¿no, profesor? Así es, los estribos inclinados tienen un mejor comportamiento para resistir fuerzas cortantes. Pero ¿por qué? Si esto es cierto, ¿por qué entonces siempre nos encontramos con que en la práctica los estribos que utilizan pues, son estribos verticales? Es muy difícil encontrar estribos inclinados, no digo que no haya, pero en la práctica siempre ponemos estribos verticales. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que no tenemos estribos o no se utilizan tanto los estribos inclinados y se prefieren los estribos verticales? Tal vez porque el proceso constructivo es más fácil, más económico. Así es. Por esas razones, ¿no? Es más fácil poner estribos verticales que poner estribos inclinados. ¿Se imaginan lo complejo que sería poner estribos inclinados? Ahí tendrían los maestros, los fierreros, cuando estén armando todo esto, toda la armadura de acero, pues tendrían que estar ahí con su transportador, ¿verdad? O algo parecido para poder poner los estribos a determinado ángulo de inclinación. Eso pues no es una tarea sencilla, ¿verdad? En campo no. Quizás en laboratorio se podría hacer, ¿no? Porque son ambientes más controlados, pero en campo pues eso sería difícil, ¿no? Y luego con el tiempo que van a tardar, no es el mismo tiempo invertir para colocar esos estribos inclinados que los estribos verticales. Los estribos verticales pues es más fácil, nada más se definen, pues, cada uno en los extremos va a ir a 15 centímetros, pues rápido, pum, ¿no? A poner esto todo inclinado, pues va a estar difícil, ¿no? Entonces, por esa razón siempre se usan estribos verticales, porque para fines prácticos, pues es más simple y da menos margen de error. Y es más fácil su colocación. ¿Sí? Ahora, los estribos deben estar formados siempre por un acero que tenga un FY menor o igual a 4200 o 420 megapascales. No podemos tener estribos con mayor esfuerzo de fluencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al tenerlo, pues ya nos cambia nuestro comportamiento de la viga. Entonces, para no tener vigas sobre reforzadas, pues siempre vamos a estar utilizando que los estribos tengan un esfuerzo de fluencia de 4200 megapascales. ¿Sí? Pues no debemos sobrepasar ese esfuerzo de fluencia del acero que utilicemos para los estribos. Los estribos pueden ser de cualquier tamaño, siempre que se reúna la cuantía necesaria. Más adelante vamos a ver que así como lo hicimos para determinar el acero a flexión, pues también lo vamos a hacer algo similar para determinar el acero transversal. ¿Sí? Vamos a tener que cumplir con una cuantía mínima de acero transversal. ¿Sí? Y también vamos a ver que el diámetro mínimo para poder considerar estribos pues debe de ser mayor o igual a 2.5, la varilla de 2.5, y la varilla que utilicemos debe ser varilla corrugada, no podemos utilizar varilla lisa. ¿Sí? Es muy común que en la autoconstrucción de vivienda se utilice varilla lisa, que es el alambrón. ¿Sí?
pero pues no es adecuado, ¿no? Si queremos cumplir con la normativa, pues siempre tenemos que utilizar acero corrugado, ¿sí? Va a mejorar mucho el comportamiento de un elemento estructural que si utilizáramos simplemente acero liso, ¿sí? La adherencia no es la misma, ¿sí? Entonces, un detalle que siempre tenemos que cuidar a la colocación de los estribos es que estos estribos en donde se cierre deben ser estribos con dobleces, y ese doblez tiene que ser 45 grados, ¿sí? Es muy común en la práctica también encontrar estribos que se colocan, ¿sí? Vamos que ese es el acero longitudinal, y es muy, muy común en la práctica que los estribos o anillos se coloquen así como vienen de fabricación, y así los van metiendo dentro de las varillas del armado, de las varillas longitudinales, y lo dejan así, ¿sí? Entonces, cuando colocamos así los estribos, pues no van a tener un buen comportamiento, no van a trabajar adecuadamente. ¿Por qué? Porque no hay nada. Hagan de cuenta que el estribo, cuando lo colocan de esta manera, en donde las patitas quedan nada más así, tal cual como salieron de fábrica, hagan de cuenta que es una especie como de cinturón, que no se le colocó la villa. Ustedes se ponen el cinturón, pero si no le meten la villa, pues ¿qué pasa con el cinturón? ¿Sí? Cuando ustedes levantan algo pesado o hacen un sobreesfuerzo, pues ¿qué pasa? El cinturón se va a abrir, ¿sí? Pues aquí lo mismo va a suceder, ¿sí? Nosotros lo vamos a colocar y vamos a colar la estructura y demás, pero cuando ya se le demande capacidad de resistencia a la viga, debido a los esfuerzos que están actuando, pues la viga, pues esos estribos no van a funcionar, ¿sí? Entonces siempre tenemos que hacer que el estribo tenga estos dobleces, ¿no? Que esas patitas no queden así rectas, sino que tengan un doblez, y este doblez sea de 45 grados, ¿sí? Si hacemos estos dobleces, mejoramos mucho la capacidad o el comportamiento de la viga, ¿sí? ¿Por qué? Porque además de mejorar el comportamiento acortante, van a ver que una viga o cualquier elemento que tenga un núcleo confinado, y a núcleo confinado me refiero a lo que está dentro de este anillo, ¿sí? Va a incrementar su resistencia de alguna manera, no tan significativa, pero sí la resistencia que incrementa es considerable, ¿sí? Que hace que la viga tenga un mejor comportamiento a que cuando nada más dejemos el estribo así sin doblar, pues el confinamiento del núcleo de concreto pues no se cumple, ¿sí? En vigas a lo mejor no se nota tanto, pero ya cuando pasemos a ver en columnas van a ver que ese núcleo confinado pues tiene una gran importancia, ¿sí? Si está bien confinado, nosotros vamos a considerar una resistencia de ese núcleo confinado, pero si no está bien confinado, pues vamos a tomar una resistencia mucho menor a la que podríamos considerar si estuviera bien confinado, ¿sí? Entonces, nosotros en este tema que estamos viendo vamos a determinar la cantidad de estribos que vamos a colocar a lo largo de una viga, y también vamos a determinar a qué separación vamos a colocar cada uno de estos estribos, ¿sí? El cálculo van a ver que es mucho más sencillo de lo que hicimos para acero longitudinal, ¿sí? Nada más que tenemos que hacer unas revisiones ahí, unas consideraciones para ver qué caso tomamos para poder colocar o calcular el estribo que necesitemos, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? No, profe. Sigamos. Entonces, el refuerzo transversal, ¿sí? Nosotros podemos colocar muchísimo esfuerzo transversal o poco esfuerzo transversal, pero únicamente vamos a ver que este esfuerzo transversal va a trabajar cuando la viga empiece a presentar grietas inclinadas.
Si mientras la viga no presenta grietas inclinadas, aunque sean pequeñitas o fisuras, pues el acero no va a estar trabajando, ¿sí? El acero transversal va a trabajar únicamente para cuando ya empiecen a aparecer grietas, ¿sí? Antes de eso, no nos vamos a dar cuenta si la viga tiene o no tiene acero transversal, ¿sí? Entonces, el acero transversal trabaja únicamente después de que aparece la primera grieta inclinada, ¿sí? Ya cuando aparece eso, entonces ya el acero transversal empieza a trabajar y incrementa la capacidad de carga del elemento, ¿sí? Si este refuerzo se proporciona de manera adecuada, se puede lograr que la viga falle por flexión y no por cortante, que eso es lo que siempre vamos a querer. No siempre vamos a poder lograrlo, pero la meta es tratar de que siempre fallen los elementos por flexión, las vigas por flexión, ¿sí? Un elemento sin refuerzo por cortante, el arma de concreto es el que resiste al cortante, ¿sí? Entonces, podemos tener una viga que no tenga acero transversal, y eso no significa que la viga no tenga una capacidad de resistencia cortante. Sí, la va a tener, ¿sí? Pero quien va a dar esa resistencia cortante, pues va a ser simplemente el concreto. Y como el concreto no tiene mucha capacidad de resistencia a tensión, pues esa resistencia cortante pues es mínima, aunque sí es importante, sí es significativa. Y van a ver que más adelante, cuando ya calculemos el cortante de una viga, vamos a tomar en cuenta el cortante que proporciona el acero transversal más el cortante que proporciona el concreto, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Ahora, para entender cómo funciona o para entender cómo podemos analizar una viga por cortante, hay algo que se conoce como la analogía de la armadura, ¿sí? 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 La armadura, así como las armaduras que ustedes vieron en estructuras isostáticas, pues esa analogía la pasan acá para tratar de entender el comportamiento de cortante, ¿sí? Entonces, bueno, pero antes de eso vamos a ver qué ventajas tiene el colocar refuerzo transversal. Ya lo hemos comentado, pero aquí vamos a definirlo de manera más puntual. Entonces, las ventajas del refuerzo transversal es que restringe el crecimiento y el desarrollo del agrietamiento inclinado. Los estribos mejoran la capacidad por adherencia, pues tienden a evitar fallas por desgarramiento a nivel del acero de refuerzo longitudinal. El refuerzo dado en forma de anillos cerrados incrementa ligeramente la resistencia de la zona de compresión debido al efecto del confinamiento del núcleo del concreto, ¿sí? Pues es muy importante el refuerzo transversal, ¿sí? Y aquí también va a haber algo que yo creo que ya les comenté. Nosotros para colocar refuerzo transversal tenemos que cumplir con una cantidad de acero mínimo, pero van a ver que no va a existir una cantidad de acero máxima, tal y como sucede en el caso de resistencia a flexión, en donde teníamos cuantía mínima y cuantía máxima y acero balanceado. Acá no sucede eso. Aquí sí tenemos que cumplir con una cuantía mínima, pero no hay necesidad de tener una cuantía máxima. Nosotros vamos a hacer un cálculo y vamos a determinar la cantidad de estribos que son necesarios, ¿sí? Pero también, aquí ya como recomendación, si ustedes les da que van a colocar 20 estribos a lo largo de la viga, si ustedes le colocan un estribo adicional, van a mejorar mucho el comportamiento de la viga, ¿sí? Y no van su costo de la obra no va a encarecerse tanto, ¿sí? Y van a ver que al hacer eso, pues van a estar bien cubiertos, ¿sí? Tampoco no hay necesidad de meterle 10 o 20, ¿no? Con que le pongan uno o a la mucho 2 estribos más de los necesarios, con eso es suficiente para garantizar que la viga tenga un comportamiento adecuado, ¿sí? De todos modos, hay que cumplir con lo que nos dé los cálculos, pero si está en sus posibilidades ponerle uno o dos estribos de más, pues pónganse, ¿sí? Van a ver que los beneficios van a ser muchos y el gasto que tengan que hacer pues, no va a impactar tanto, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿qué es la analogía de la armadura? ¿Sí? Es una idealización propuesta por Ritter en 1899, en la que una viga con refuerzo transversal presenta vigas ocasionadas por tensiones inclinadas, ¿sí? Es lo que estamos viendo, ¿no?
¿sí? Se representa como una armadura en la que el refuerzo longitudinal, que es el acero a flexión, funciona como la cuerda de tensión, que es esto que estamos viendo aquí. Este es el acero longitudinal, y esto lo vamos a suponer que es una cuerda, la cuerda en tensión de una armadura, ¿sí? El refuerzo transversal, que son las diagonales en tensión, el refuerzo transversal lo consideramos como las diagonales en tensión, que serían estas. Aquí estamos suponiendo que el refuerzo transversal se coloca inclinada a un ángulo alfa, ¿sí? Y esas las vamos a suponer que serían como las diagonales en tensión, ¿sí? Y también tenemos que considerar la participación del concreto. Entonces, el concreto, como se acuerdan, pues nada más resiste esfuerzos de compresión. Entonces, vamos a suponer que esta parte superior sería la cuerda de compresión que nos la estaría proporcionando el concreto, ¿sí? Y el concreto que esté confinado o esté más bien dentro de los, entre las grietas inclinadas, que sería esto, lo vamos a conocer como diagonales de compresión o como puntales también. De esto que se ve aquí, eso sería una diagonal en compresión, ¿sí? Entonces la armadura estaría formada hacia grandes rasgos por cuerda en tensión, que es acero longitudinal, cuerda compresión, que es el concreto, diagonales en tensión, que serían los estribos, y los puntales de concreto, que serían el concreto que estaría contenido entre dos grietas diagonales, ¿sí? El ángulo alfa, que es este ángulo, es el que forma el refuerzo transversal con el eje de la viga, y el ángulo beta es el ángulo que se forma entre el refuerzo transversal con el, aquí me equivoqué, aquí sería el ángulo beta, y no es el ángulo beta, es el ángulo teta, perdón. El ángulo teta sería el ángulo que forma la diagonal, la grieta diagonal, con el eje longitudinal del acero longitudinal, ¿sí? Entonces, bajo este esquema, se plantea entender lo que es el cortante, ¿sí? Vamos a continuar. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis de esta analogía de la armadura? Entonces, la zona comprimida del elemento, pues solamente toma esfuerzos normales de compresión, no puede tomar más, ¿sí? El refuerzo longitudinal de tensión toma solo esfuerzos normales de tensión, ¿no? Entonces, esto pues va muy de la mano de lo que hemos visto en clases anteriores respecto a las hipótesis del concreto reforzado, ¿no? El concreto solamente resiste esfuerzos de compresión y el acero solamente resiste esfuerzos de tensión, ¿sí? Entonces, el refuerzo longitudinal toma solo esfuerzos normales de tensión. Las tensiones inclinadas van a ser resistidas por el refuerzo transversal, ¿sí? Que son los anillos, los estribos. Las grietas inclinadas se extienden desde el refuerzo longitudinal de tensión hasta el centroide de la zona de compresión, ¿sí? Para este caso, desprecian el peso propio de la viga o de las caras que estén actuando entre grietas consecutivas, ¿sí? En otras palabras, se considera que el incremento de momento va a ser igual a un cortante por una distancia S, entre dos secciones distantes S entre sí, donde B es la fuerza cortante entre las dos secciones consideradas. Entonces, aquí se presenta un esquema ya más detallado de lo que es la armadura. Aquí tenemos la cuerda a tensión, que es el acero longitudinal. Tenemos la tensión debida al acero transversal, y este sería nuestro puntal de compresión del concreto, que estaría contenido entre dos grietas diagonales, ¿sí? Y estas van a estar separadas por una distancia S, que aquí ya no la vi. Entonces, esta sería la tensión en el acero transversal, tensión en el acero longitudinal y la compresión en el puntal de concreto, ¿sí? Entonces, aquí nada más para ir definiendo qué significa cada una de estas cosas que están aquí. S, que es la distancia que hay de aquí a acá, es la separación horizontal entre grietas inclinadas y entre estribos, ¿sí? Aquí lo estamos viendo para grietas, pero también la S es la misma para definir la separación de estribos. FC es la fuerza de compresión en la diagonal de concreto, o en el puntal, ¿sí? Esto es esto que estamos viendo aquí. AB, FS, pues no es más que la fuerza de tensión en la diagonal de acero, ¿sí? Tenemos un área multiplicada por un esfuerzo, pues nos da una fuerza de tensión, ¿sí?
AB, ¿qué es AB? Es el área del refuerzo transversal. Y FS es el esfuerzo del refuerzo transversal. Entonces aquí tenemos el área de acero transversal trabajando a un determinado esfuerzo, que aquí no lo sabemos ahorita, pero está trabajando un esfuerzo del acero FS. Muy bien. Entonces, debido a que como van a estar incrementándose las cargas, pues vamos a tener un incremento de un momento, vamos a tener también un incremento en la tensión longitudinal. ¿Sí? Aquí vamos a tener un incremento de momento, pues también vamos a tener un incremento en la tensión longitudinal, que lo vamos a llamar delta T. ¿Sí? Entonces, aquí otra vez tenemos esta figura, y lo único que se está marcando aquí en verde y en rojo son las proyecciones de la fuerza que tenemos aquí. Tenemos esta fuerza que es AB por Fs. Como esto está inclinado a un ángulo alfa, pues la componente vertical de esta fuerza pues sería AB Fs por el seno de alfa. Y aquí tendríamos para la componente horizontal AB Fs coseno de alfa. ¿Sí? Acuérdense que esto que están viendo aquí son fuerzas. ¿Sí? Estos son fuerzas. Hacemos algo similar para el caso de la fuerza de compresión. Este puntal de compresión está girado a una inclinación θ. Entonces, si yo quiero conocer su componente vertical, pues como esta fuerza va hacia abajo, pues también mi componente vertical pues, tiene que ir hacia abajo. Y sería un Fc por seno de θ. Aquí, para obtener la componente vertical, pues si esta es mi fuerza F, pues cuando la proyecto acá al eje horizontal, pues sería Fc coseno de θ. ¿Sí? Entonces, aquí simplemente se hace la descomposición de fuerzas pues, para tenerlas todos en el mismo sistema de referencia, ¿sí? Y poder plantear la estática, ¿no? O el equilibrio de las fuerzas verticales. Entonces, planteamos equilibrio de fuerzas verticales, la suma de fuerzas en Y, y hacemos suma de fuerzas en X. Entonces, en Y, ¿qué tenemos? Tenemos Fc seno de θ y tenemos ABFS por seno de θ. ¿Sí? Si yo quiero despejar aquí para obtener el valor de la fuerza de compresión, pues lo despejo y me quedaría que ABFS seno de θ entre seno de alfa, perdón, entre seno de θ. ¿Sí? Hago lo mismo ahora para la dirección horizontal, ¿sí? Que será hacer suma de fuerzas en X. Entonces sumo todas las fuerzas que tengo en X. Entonces tengo Fc coseno de θ más ABFS coseno de alfa. ¿Sí? Y esto sería igual a un delta T. ¿Sí? Si hago la suma de esto más esto, pues me queda nada más delta T, que es lo que están viendo aquí. Y esa sería, la voy a llamar mi ecuación 2 y la anterior sería mi ecuación 1. ¿Sí? Ahora, de las hipótesis que vimos ahorita, estas que estamos aquí, en la última me dice que el delta M es igual a B por S. Entonces, pues cambio, ¿no? Si delta M es igual a BS, pues lo cambio. Entonces el delta T va a ser igual a delta M entre Z o BS entre Z. Z va a ser mi vaso de palanca. ¿Sí? Si de la ecuación 1 y de la ecuación 3, de la ecuación 1 yo despejo, bueno, ya lo tengo despejado, la fuerza de compresión y la delta T la despejo de 3, y si eso sustituyo en la ecuación 2, pues llego a todo esto que tengo acá. ¿Sí? Aquí lo estoy sustituyendo. Aquí me queda cosenos entre seno de θ, pues me queda tangente de θ. Y voy simplificando, despejo de aquí B, y B que es el cortante, pues para obtener el cortante de esta viga, el cortante resistente para esta viga, por el método de la armadura, pues me da que el cortante va a ser igual a todo esto que tengo aquí, multiplicado por un coseno de alfa, a seno de alfa entre tangente de θ. ¿Sí? Como normalmente las grietas, ¿sí?, aparecen en un ángulo de 45 grados, ¿sí?, más o menos, pues entonces, tomando en cuenta esto, pues ya el cortante me va a quedar, la fórmula para obtener el cortante, pues me va a quedar especiada de esta manera, ¿no? ¿Sí? En donde ya me quedaría en términos de coseno de alfa y seno de alfa, en donde alfa sería el ángulo de inclinación del acero transversal o de los estribos, ¿sí?, que sería esto, ¿sí? Ahora,
Como la capacidad del carga del elemento depende directamente de su resistencia a esfuerzos de tensión inclinados, la carga máxima la vamos a obtener siempre que fluya el acero. Entonces, pues eso nos ayuda a simplificar esto. Entonces, aquí ya no vamos a necesitar determinar a qué esfuerzo está trabajando el acero transversal, sino como queremos su capacidad máxima, pues como el esfuerzo máximo que puede alcanzar el acero es el esfuerzo de fluencia, pues hago que entonces que el Fs pues sea igual a Fy, ¿sí? Y entonces pues ya mi expresión ya va a cambiar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el cortante que va a querer resistir los estribos? Pues sería este que tenemos aquí, que es esto mismo que tenemos acá, ¿sí? Todavía nos queda aquí todo en función de alfa, ¿sí? Que alfa es el ángulo de inclinación de los estribos, ¿sí? Pero como nosotros siempre vamos a manejar estribos que estén a un ángulo de 90 grados respecto a la horizontal, pues eso va a significar que alfa sería 90, y el coseno de alfa, que sea coseno de 90 más seno de 90, pues nos va a dar esto igual a 1, ¿verdad? Y esto multiplicado por esto, pues nos da entonces que el cortante en los estribos va a ser igual al área de los estribos por el Fy por Z por S, ¿sí? Entonces, con esta expresión que tenemos aquí, todo esto que hicimos de la analogía de la armadura, pues fue para determinar ¿Ya están otra vez? Creo que ¿sí me estaban escuchando o Sí, profesor. Sí, se cortó? Se cortó un poquito. Ok, entonces para estribos verticales alfa va a ser igual a 90 y entonces el cortante en los estribos pues sería igual a esto que tenemos aquí, ¿sí? Y la resistencia al corte de la viga pues sería igual con estribos, obviamente, sería igual al cortante resistente del concreto más el cortante resistente del acero transversal, ¿sí? Entonces, ese sería el cortante que nosotros necesitamos determinar de una viga rectangular, para cualquier viga, sea rectangular, sea viga T, etcétera. Nosotros necesitamos determinar su capacidad de resistencia cortante y va a ser igual a la suma del cortante resistido por el concreto más el cortante resistido por el acero transversal, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en los ejercicios para definir, para diseñar por cortante. Vamos a tener que determinar esto, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo vamos a determinar? Entonces, vamos a ver ahorita, esto que les presenté es el método general, la teoría, ¿sí? De manera muy simplificada, ¿sí? Pero está más o menos detallado de dónde sale cada una de estas cosas, ¿sí? Y ahora lo que nos necesitamos determinar ya es la resistencia de fuerza cortante, pero ahora de acuerdo a las normas técnicas complementarias de concreto de aquí de la Ciudad de México del año 2017, ¿sí? Entonces, aquí la única diferencia que van a encontrar que ahora la resistencia del concreto va acompañada de una R y la resistencia del acero transversal va acompañada también de una R, ¿sí? No, yo no la cambié para que no se hagan bolas y para que ustedes cuando revisen, si en algún momento llegan a revisar las normas técnicas complementarias, pues haya congruencia con la nomenclatura que se usó aquí en la clase y con la que se usa en las normas, pero si se fijan, pues esto que está aquí, pues es lo mismo que tenemos acá, ¿sí? Entonces, nosotros nada más vamos a ver ahorita el caso de vigas que no tengan preesfuerzo, ¿sí? Obviamente, ustedes van a encontrar vigas que están preesforzadas, ¿sí? Pero nosotros no vamos a ver ese caso. Eso ya lo verán ustedes en otros cursos, ¿sí? Nosotros ahorita nos vamos a enfocar nada más a vigas sin preesfuerzo, ¿sí? Entonces, el BCR, que es el concreto, el cortante resistencia del concreto, lo vamos a calcular con estas expresiones que estamos viendo aquí, ¿sí? Para eso tenemos que revisar primero en qué caso se cae al calcular la relación L entre H. ¿Qué es L y qué es H? ¿Sí? L es la longitud de la viga y H es el peralte de la viga, ¿sí? Si L entre H es mayor que 5, pues vamos a ocupar estas expresiones que están acá. Si L entre H es menor que a 4, pues utilizaremos las expresiones de cortante de concreto que estamos aquí, ¿sí? Entonces,
Cuando L entre H es mayor a 5, vamos a tener dos posibilidades todavía que revisar. Tenemos que evaluar cuánto es nuestra cuantía de acero. Si la cuantía de acero es menor a 0.15, pues entonces el cortante del concreto lo vamos a calcular con esta expresión que está aquí, que es la que está en negrito, ¿sí? Y todo lo que está ahorita en negrito está en sistema internacional, ¿sí? También les presento las ecuaciones o las fórmulas para obtener el cortante en el sistema métrico, que es el que está aquí, ¿sí? Entonces voy a tratar de mantener siempre esta convención de que lo que esté en negrito sea en sistema internacional y lo que esté en rojo sea en sistema métrico, ¿sí? Aquí lo estoy indicando, pero ya en las demás ya no lo indico, pero que quede ahí como convención. Entonces, si ρ es menor a 0.015, pues utilizaré esta expresión para determinar el cortante resistente del concreto. Si ρ es mayor o igual a 0.15, entonces tendré que usar esta expresión, ¿sí? Igual aquí está con las unidades de sistema métrico, ¿sí? Entonces tengo estos dos casos. Tengo que revisar en qué caso caigo. Entonces, para revisarlo, pues tengo que determinar la cuantía de acero, de acero longitudinal, ¿sí? que tenga en mi viga, ¿sí? Ahora, en el otro caso, cuando L entre H es menor a 4, pues ya aquí nada más tengo una sola ecuación, que es esta que tenemos aquí, que va a depender del momento y de la fuerza acordante. Se fijan. Aquí, en esta sí intervienen los elementos mecánicos y acá en estas pues no intervienen. Aquí sí va a intervenir. Entonces tenemos que revisar, ser muy cuidadosos en ver en qué caso cae la viga que estemos analizando, ¿sí? Entonces, así sería como calcularíamos el cortante del concreto. Pero también tenemos que verificar una cosa, ¿sí? Que el BCR que obtengamos aquí sea menor o igual a FR por 0.47 raíz de F' BD. ¿Sí? Tenemos que verificar que se cumpla esto. Si no se cumple, pues entonces tenemos que el concreto, el cortante que está soportando la viga por el concreto, pues es insuficiente. Entonces aquí si no se cumple esto, pues aquí ya tendríamos que modificar nuestra sección transversal. Y el modificar nuestra sección transversal significa que también tendríamos que recalcular o rediseñar el acero longitudinal, ¿sí? Tendríamos que revisar que con la nueva propuesta, pues hacer el diseño por flexión y después otra vez por cortar, ¿sí? También tenemos que verificar, no nada más tenemos que verificar el cortante resistente del concreto sea menor a esto. También tenemos que revisar que el cortante último sea a esta expresión. Tenemos que verificar esto. Si esto no se cumple, entonces tenemos que modificar o rediseñar nuestra sección transversal, ¿sí? Esto que vimos aquí en esta diapositiva es con respecto al cortante resistente por el concreto. Ahora nos falta determinar el cortante resistente por el acero y el acero transversal, y para eso pues necesitamos conocer cuánto acero transversal le vamos a colocar, ¿sí? Entonces, aquí otra vez se repite un poco lo que mencionamos hace unas diapositivas atrás, en donde el refuerzo para fuerza cortante debe estar formados por estribos cerrados perpendiculares u oblicuos al eje de la pieza, barras dobladas o una combinación de estos. El FY debe ser menor o igual a 420 megapascales, ¿sí? Y la separación del refuerzo transversal siempre tiene que ser mayor o igual a 60 milímetros. No puede ser mayor a eso. No puede ser menor a 60 milímetros. Si fuera menor, pues corríamos el riesgo de que al momento de colar el elemento estructural, pues el agregado a lo mejor se puede quedar atorado o ya se presentan ahí comportamientos indeseables en la viga, ¿sí? Entonces siempre tenemos que asegurarnos que la separación de refuerzo transversal sea mayor o igual a 60 milímetros. Esa es la primera condición que tenemos que revisar, pero no es la única, ¿sí? La separación de estribos la vamos a calcular dependiendo de cada uno de estos tres casos, ¿sí? ¿Qué tenemos que revisar? Si el cortante último es mayor que el cortante de resistencia del concreto, ¿sí? Que ese es el caso ideal, el mejor de los casos, pues entonces la separación de estribos la vamos a calcular con esta expresión, ¿sí? Aquí está en términos de teta, pero si se acuerdan, teta es el ángulo de refuerzo que forma con el eje de la pieza, ¿sí?
Entonces, si nosotros nuestros estribos están a 90 grados, pues eso significa que pues, todo esto es 1, ¿verdad? Y la separación de estribos es función de esto que está aquí y entre BSR. ¿Sí? Entonces, esta expresión, si se fijan, prácticamente es la misma que se obtuvo con la analogía de la armadura. ¿Sí? Entonces, tenemos que revisar. Si se cumple esto de BU mayor a BCR, podemos calcular la separación de estribos con esta expresión. Pero también tenemos que revisar otros casos. Si BCR es menor a BU, pero BU es menor o igual que BFR por punto 47 por raíz de F'C por B por D, entonces la separación de estribos debe ser menor a punto 5D. ¿Sí? Y también tendríamos que revisar si el cortante último es mayor a FR, a esta misma que está aquí. Si esto es igual a, si esto es mayor, entonces ese debe ser menor a punto 25D. ¿Sí? Entonces tenemos que revisar cuál es el caso que cae el elemento que nosotros estemos revisando. ¿Sí? Entonces, aquí de este lado, pues viene descrito qué significa cada una de estas variables. AB, pues es el área transversal de reesfuerzo para fuerza cortante comprendido en una distancia S. Teta, pues es el ángulo que dicho refuerzo forma con el eje de la pieza, y BSR es la fuerza cortante de diseño que toma el acero transversal, que se calcula como el cortante último como el cortante menos el cortante del resistente por el concreto. ¿Sí? Entonces, este BSR sería el cortante que toma el acero transversal. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Yo tenía una duda, pero era de unas diapositivas anteriores, maestro. Pero en sí era de si el ángulo alfa se tiene que medir siempre de la horizontal hacia... Sí. Ah, ok. Sí, siempre de la horizontal hacia... El ángulo alfa es el que mide la inclinación del acero de refuerzo, del acero de refuerzo transversal. ¿No? ¿Sí? Ok, gracias. Sí. Profe, yo tengo otra duda. Dígame. Y BCR se encuentra entre 4 y 5, ¿cuál tendríamos que usar? Si BSR, ¿en cuál diapositiva? A ver, ¿en esta? Ah. O sea, es que ahí dice que si es mayor a 5, pues usamos lo de arriba. Y si es menor a 4, usamos lo de abajo. Pero si queda entre 4 y 5. Si queda entre 4... No. Es curioso, pero no hay nada, ¿eh? Sí. Ahí sí me agarró en curva, no sé, no lo sé, ¿eh? Pero no existe ese caso. Siempre es L entre H mayor a 5 o L entre H menor a 4, pero pues sí. ¿Qué pasa entre 4 y 5? No hay nada, ¿eh? Y en las normas no especifican nada al respecto. Yo creo que esa relación nunca se da. Okay, perfecto. Sí, siempre hay que buscar que caiga entre esas dos. Sí, yo creo que si da algo entre 4 y 5, pues a lo mejor es un elemento con una forma muy irregular. Pues, porque no lo hay, ¿eh? Sí, no existe ese caso. Lo voy a checar, porque sí, debe haber alguna razón por la que no existe algo entre 4 y 5. ¿Sí? Pero eso me lo llevo de tarea yo. ¿Vale? ¿Alguna otra cosa? ¿No? ¿No? De la siguiente diapositiva, las fórmulas que comentó, todo lo que está anotado con rojo es para el Sistema métrico, sí. Aquí es esta expresión. Ahí. Toda esta expresión la que tenemos. Pero esto que está aquí, esta es la expresión con sistema internacional. Pero si estamos trabajando en el sistema métrico, en lugar de de comparar el cortante último con esta expresión, la compararíamos con esta que está acá. ¿Sí? Lo mismo sucede aquí. Este es para el sistema internacional y este es para el sistema métrico.
¿Vale? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra duda? Profesor, yo he Dígame. visto algunos temas de arquitectura o algo así que usan algo llamado columpio. No sé si eso entra en este tema o es otra cosa. Los columpios es más o menos esto que está acá. Esto. Ajá, es que Y eso, he visto ¿sí? que hacen como una combinación de los dos, del columpio con los estribos. No sé si es de refuerzo o en qué caso se usa. Puede, o sea, todo esto que estamos viendo aquí son combinaciones. Esto normalmente, esto casi siempre se llega a usar, los columpios, sobre todo en losas. Como las losas, que se acuerdan que ahorita no las hemos visto, pero las losas se comportan igual que una viga, pero una viga de un ancho pues, muy grande, ¿no? Comparado con una viga convencional, ¿sí? Entonces, las losas son elementos con peraltes muy pequeños comparados con una viga, pues resulta muy complicado colocarles estribos de este tipo, ¿verdad? Entonces, ustedes si se han dado cuenta, pues difícilmente en las losas encuentran armados de este tipo, ¿sí? Entonces, para casos de viga, de losas en donde pues los esfuerzos cortantes son significativos, pues ahí sí se necesita colocar estribos, pero como a colocar estribos es muy complicado, pues a lo que se recurre son a estos columpios que tenemos aquí, ¿sí? ¿Sí? Estos columpios se utilizan la mayoría de las veces en losas, pero también se pueden utilizar en vigas en donde ya la demanda de cortante es muy alta, que la colocación de estribos es insuficiente y entonces hacen una combinación de este tipo de estribos más estribos verticales. ¿Sí? Sí, eso sí es común. Gracias. ¿Sí? Entonces, también eso se encuentra, ¿no? Estos detalles, ahorita por el propósito de la clase, como no es de diseño, pues no profundizamos tanto en estos puntos, pero ustedes más adelante, cuando ya lleven diseño, cuando tomen ya estructuras de concreto, ¿sí? Ustedes van a ver estas cosas a mayor profundidad, ¿sí? Bueno. Entonces, Yo tenía otra duda, maestro. dígame, sí, dígame. ¿Cómo afectan los refuerzos transversales al momento de calcular a una viga por flexión? ¿Cómo? A ver, sí, ¿Cómo afectan los refuerzos transversales? O sea, el ¿ah? peso de todo ese acero, ¿eso cómo va a afectar cuando analicemos a la viga por flexión? El peso del refuerzo transversal, ¿cómo afecta el diseño de la viga por flexión? Sí. Ok. No, para diseñar una viga casi siempre despreciamos el peso del acero, ¿eh? El peso del acero difícilmente se toma en cuenta porque comparado con el peso del concreto, pues es un pedacito, ¿verdad? ¿Sí? No hay mucha diferencia. Si ustedes se fijan en las cantidades de acero, por ejemplo, ahorita que estamos viendo acá, ¿sí? La cantidad de acero que hay por ejemplo, en una viga, pues difícilmente va a ser igual a 0.1. ¿Sí? Estamos hablando de 0.01, 0.02, por ejemplo, pero eso en términos de porcentaje, ¿cuánto es? Si fuera el 10%, la cantidad de acero sería 0.1. Un 10% pues ya es significativo, ¿verdad? Sí. Ese porcentaje es con respecto al área bruta de la sección transversal. Entonces, un 10% pues sí es mucho, pero si todo el acero anda alrededor del 1 o el 2%, pues la verdad ese peso del acero pues no se toma en cuenta de manera práctica, ¿sí? Y como recordarán, las cargas con las que calculamos los elementos estructurales, sea vigas, sea columnas, sea lo que sea, siempre están afectadas por un factor de carga. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestra bajada de cargas y estimamos
todos los pesos que van a estar trabajando sobre la estructura, pues todo eso lo multiplicamos por ese factor de carga que va de 1.3. Entonces, siempre incrementamos las cargas por factores. Entonces, con esos factores que utilizamos, pues tomamos en cuenta esas cosas que no estamos tomando en cuenta en el diseño, que sí es un peso, pero pues como no es significativo, la verdad, y para no complicarnos la existencia, pues siempre despreciamos esa magnitud de cargas. Obviamente, cuando tengamos elementos que estén sobre reforzados, pero ya cuando sean estructuras muy especiales, pues ahí sí habrá que considerar el peso de los armados, pero en casos convencionales no se toman en cuenta. ¿Sí? Ok, gracias. Sí, ya cuando se hagan así elementos en donde pues, la cantidad de acero sea demasiada, habrá que tomarlo en cuenta, pero seguramente ese elemento pues, va a tener un comportamiento completamente diferente. ¿Sí? Para que se den una idea, los elementos estructurales que tienen mayor cantidad de acero, ¿sí? Son las columnas, porque las columnas son las que cargan todo, ¿verdad? Y transmiten esas cargas a la cimentación. Entonces, en el reglamento actual se consideran cuantías de acero hasta del 6%, ¿sí? Que sería el 6% del área bruta, ¿sí? de la sección transversal de una columna. ¿Sí? Entonces, pareciera no mucho, pero colocar el 6% de acero en una columna es demasiado, ya es muchísimo acero. ¿Sí? Aunque está permitido por el reglamento, el 6% de acero en una columna implica muchas dificultades para poder construir esa viga. Se puede calcular y todo lo que sea, pero para colocar ese acero en la realidad es muy difícil y también provoca que cuando se hace el colado, haya espacios en donde el agregado nomás no pase, entonces se queden huecos o burbujas de aire y entonces hace que el elemento no quede bien colado y entonces si no está bien colado, entonces no tiene un buen comportamiento. Entonces, las cuantías normalmente con las que se trabajan en una columna, en la práctica, pues no superan el 4%, y aún así ya están bastante llenas de acero, ¿sí? Pero lo más recomendable es no pasar de 4%. Se puede meter el 6%, pero ya el proceso constructivo se complica demasiado, ¿sí? Entonces, para que se den una idea, en una columna se utiliza el 4%, que parece poco, ¿sí? En realidad es poco, pero ya viendo el acero ahí, pues es demasiado, ¿sí? Entonces, por esa razón no se toma en cuenta el acero, el peso de las armaduras, del armado, ¿sí? Parece mucho, pero no es mucho. No impacta con respecto, cuando se compara con el peso del concreto, ¿sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? No, profe. Como les comentaba, nosotros necesitamos colocar un refuerzo mínimo, ¿sí? Cuando tenemos vigas sin preesfuerzo, el refuerzo mínimo transversal o acortante lo vamos a calcular con esta expresión que tenemos aquí, en donde lo negro es en el sistema internacional y lo rojo es en el sistema métrico, ¿sí? Entonces, lo único que varía es el coeficiente, que aquí es 0.10 y aquí es 0.3, pero la ecuación es prácticamente la misma, ¿sí? ¿Qué es B? Pues B es el ancho de la viga y S, pues es la separación de estribos que ya calculamos, ¿no? ¿Sí? No. Esto que tenemos aquí es la manera de determinar el área AB, ¿sí? Aquí es el área de un solo estribo o grupo de barras paralelas dobladas en una sección, ¿sí? Aquí mucho ojo, ¿sí? Entonces, si ustedes leen las normas técnicas complementarias, van a encontrar que AB pues, se calcula con esto, ¿sí? Y nos dicen que es el área de un solo estribo. ¿Eso qué significa?
Entonces aquí viene mi estribo. Ay, perdón por lo chueco, pero bueno. Entonces, tengo aquí mi estribo rectangular y yo necesito calcular el área B, que es esta. Y me dicen que esto es para el área de un solo estribo. ¿Eso qué me quiere decir? ¿Sí? Supongamos que esta es la viga en vista longitudinal. Y pues tengo una serie de estribos. ¿Sí? Y supongamos que esta es una grieta cortante y aquí tengo otra grieta cortante. Entonces, si yo necesito determinar el área de acero necesaria de los estribos para resistir esta grieta, esto que me está dando aquí, ¿qué significa? Esta área sería el igual de la suma de esta área y de esta otra área, o sería o cómo sería. Lo digo porque vean ustedes, esta grieta que es la que yo dibujé ahorita con verde, ¿quién va a resistir para que esta grieta, pues en lo posible no se llegue a presentar tan rápido? ¿Quién se va a encargar de resistir a que esta grieta aparezca? Pues este estribo, ¿no? ¿Sí? Ahorita está cortando este estribo. Entonces, este estribo va a ser el responsable de que esta grieta no se presente por aquí. Lo mismo sucede por acá. Entonces, cuando yo calculo mi área, mi área B, ¿qué área yo estoy calculando? ¿El área de todo este estribo o el área nada más de una de estas ramas del estribo? Sería de los estribos que se fueran a colocar a lo largo, ¿no? Entonces, ¿cómo? El área B es el área de estribos que se oponen a la grieta inclinada. Ahorita, por ejemplo, pues sería esta, ¿no? Entonces, el área AB, ¿qué va a representar? La suma de esta área más la suma de esta área. ¿Sí o no? Tendría que, pero en mi idea podría estar si esa consideración se puede repartir también con la parte de abajo. O sea, se supone que, bueno, mi idea sería que solamente se está calculando esa, digamos, las verticales en este caso, ¿Sí? pero que para evitar que la varilla, bueno, en general el acero de refuerzo sea muy grueso, se puede repartir entre lo que sería el rectángulo, para que esto se reparta de mejor forma. Bueno, tal vez me equivoque. Exactamente. En lo que sería la base. Sí. Tanto esta parte como esta parte, pues sí contribuyen a que el acero, estas ramas del acero transversal, pues trabajen, porque si estas no están, ¿qué pasa? Pues no va a haber algo que cuando se empiece a presentar la grieta, pues algo que detenga que esto se vaya a correr, ¿verdad? Entonces, estos dos elementos son indispensables para que el anillo trabaje. Pero quien realmente contribuye a resistir la fuerza cortante, pues es esta rama y esta rama nada más, ¿sí? No podemos estar sin estas dos, ¿sí? O podemos tener nada más la presencia de una grapa, ¿sí? Pero quien se encarga de resistir, el área que es útil para resistir el cortante, pues es el área de esta y el área de esta.
Entonces, por ejemplo, aquí entonces, si lo vemos de esa manera, entonces el área AB pues va a ser igual a 2 veces al área del estribo, ¿sí? De una rama esta sería una rama del estribo que tendría un área AS. Esta sería otra rama del estribo que tendría una área AS, ¿sí? Entonces el AB sería el área que obtengamos aquí, pues la estamos repartiendo entre las dos ramas de los estribos. Si yo nada más tuviera este caso, un caso aquí, en donde a lo mejor nada más tuviera una grapa, aquí, algo así, perdón por el dibujo. Entonces, el área AB sería igual al área del estribo, ¿sí? Si yo tuviera, en vez de tener una grapa, tendría una grapa más un estribo rectangular, que también eso es posible. Y acá tendría mi grapa. Entonces, en mi área B para este caso, ¿a qué sería igual? Suponiendo que el área de cada rama es la misma, que utilizó. 3 veces a ese, ¿no? Sería 3 veces a ese. Es que no le entendí bien. AB es... El área B es el área B es el área total de un estribo que necesitamos colocar para resistir la fuerza cortante, ¿sí? Pero esa área B la podemos distribuir. Si es un estribo rectangular, pues tendríamos que esa área B la vamos a dar con esta rama y con esta rama del estribo. Si nada más colocamos una grapa, pues nada más sería con el área de la pura grapa. Si colocamos una grapa y el estribo, pues tendríamos que repartir esta área B en estas 3 ramas, ¿sí? Y así sucesivamente. Ustedes si se fijan en la práctica, van a encontrar que los estribos, no nada más son estribos rectangulares que están así de esta manera, sino puede haber estribos rectangulares aquí en medio o una serie de grapas, ¿sí? Se colocan bastantes estribos en distintas configuraciones para sumar, para dar el área de cortante necesaria, ¿sí? Por eso se utilizan distintas configuraciones de refuerzo transversal, ¿sí? Sí, ya lo entendí. ¿Sí? ¿Sí? Aquí me faltó incluir una figura donde se explique esto, pero ahorita que termine la clase les voy a adicionar una diapositiva donde se vea esto más claro, ¿no? Aquí mis dibujos están re feos, pero pues, cuesta mucho trabajo dibujar aquí. No soy muy hábil para eso. ¿Vale? Entonces, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? Entonces, todo lo que vimos ahorita es la parte teórica y la parte de la parte teórica de lo que sería el diseño acortante de vigas rectangulares o cualquier tipo de viga. Más o menos este procedimiento también aplica para columnas, pero ahorita no lo vamos a ver, ¿sí? Hay que hacer algunos ajustes nada más, pero esencialmente es algo parecido, muy parecido, ¿sí? Ya que veamos columnas, veremos una parte de esto, ¿sí? Pero, si se fijan, es más sencillo diseñar por cortante. El problema es de que si no pasa por cortante, pues tenemos que rediseñar la viga desde flexión,
¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Entonces, aquí próxima clase ya empezamos con ejercicios. Y y pues sería todo por hoy. ¿Vale? Gracias, profesor. Hasta luego. Bueno, entonces nos vemos el próximo El jueves. ¿Vale? Bueno, pues. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Profe, ¿va a subir la presentación? Sí. Ahorita ya más les incluyo esa diapositiva y la subo. ¿Vale? Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Buena tarde. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.